necesitábamos esta victoria. Habíamos hablado con los jugadores que por ahí caímos en una mala racha donde no estábamos pudiendo lograr la victoria. Bueno, yo creo que hoy se hizo un gran partido aparte de la victoria. Es mérito de ellos, como les dije, el trabajo nuestro ahora, como venimos hablando, de sostener este ritmo, esta intensidad, este juego, para poder seguir en la racha y terminar de la mejor manera el torneo, que está ahí ante un rival como Meliano que viene, la verdad, que bastante bien, ¿verdad? Entonces creo que fue un partido donde somos justos ganadores. Creo que tuvimos muchas ocasiones, terminamos nuevamente sufriendo, pero bueno, gracias a Dios vino el tercer gol de Néstor que nos dio esa tranquilidad. Profe, aquí Dani Troche para La Rock and Pop, para Radio Ñandutí, la gran jugada. Profe, la presión alta en el primer tiempo, en los primeros minutos del partido, y el contragolpe en la última parte, ¿fueron las claves y fueron lo que fue la cosa que planeó, digamos, para el día de hoy y salió a la perfección? ¿O cómo planeó y se dio de esta manera finalmente el partido, profe? Sí, la verdad que bueno, pusimos jugadores con mucha intensidad para poder presionar alto, hacer el desgaste, y reservamos jugadores que con espacio por ahí te pueden liquidar, ¿verdad? Entonces yo creo que salió bastante bien. A veces están en esos días donde estás prendido, ¿verdad? Donde sale todo. Yo creo que hoy fueron uno de esos días donde estuvieron enchufados los jugadores, y como siempre le digo, nuestro primer rival somos nosotros mismos. Y sabíamos que Cerro sufría en transiciones, ¿verdad? Por ser un equipo grande, por la característica mismo de sus jugadores, y bueno, nosotros tratamos de apuntar a eso. Y creo que lo aprovechamos bastante bien. Tuvimos varias ocasiones claras donde por ahí podíamos haber convertido y liquidar un poco antes del partido, donde terminamos nuevamente sufriendo y dándole esa oportunidad, en esa sensación de por ahí donde cuando nos hacen el 2-1 que te puede complicar, porque faltando pocos minutos contra equipos grandes así como Cerro, bueno, pero entraron Beto, Néstor, Chiquito, que pudieron liquidar el partido. José, buenas noches para Fútbol Lo Grande. Justo eso te iba a consultar, porque en el momento que parecía más crítico meter los 4 cambios juntos, y a partir de ahí sentiste que lograste estabilizar, era pierna fresca, faltaba eso en un momento del partido como para poder sentenciar. Sí, bueno, en principio íbamos a meter solamente Beto, ¿verdad? Para tratar de poblar un poco el medio, porque al cambiar Cerro a 4-4-2 y con el desgaste también que tuvimos en el partido, perdimos un poco el medio. Cerro no estaba llegando, estaba desbordando. Entonces, en principio íbamos a poblar un poco más el medio con un 4-1-4-1. Pero bueno, después viene justamente el gol de Cerro, y bueno, y ahí optamos por meterle a todos ellos que iban a entrar frescos y iban a saber también jugar esos minutos finales con la experiencia y la jerarquía que tienen todos esos jugadores que entraron. Entonces yo creo que salió a la perfección con los espacios, y bueno, sabemos la calidad de Néstor, que la poca posibilidad de gol que tiene alto porcentaje en convertir, y bueno, hoy le tocó nuevamente, entonces muy contento con eso. Profe, aquí Jesús Delgado por el CNT. La titularidad de Clementino González, ¿usted cree que respondió de manera correcta a lo que se buscaba para tratar de contrarrestar la defensa de Cerro? No, y Clementino venía jugando titular. De por ahí el partido anterior le dimos un poco de descanso, era por la suma de minutos que tenía. Yo creo que Clementino hoy ganó bastante por arriba, ¿verdad? Forcejeó, inquietó. Yo creo que no fue un jugador que no es fácil de marcar. Generó bastante, aparte de eso se sacrificó mucho con Fer ahí arriba para las presiones altas, como estaban diciendo. Y bueno, es sostener esto, ¿verdad? El trabajo nuestro es sostener, donde por ahí este 11 inicial es el que estadísticamente más nos resultó también, pero también tienen un desgaste cuando juegan muchos partidos, ¿verdad? Entonces ese es el debe de por ahí, ¿verdad? De tratar de sostener el rendimiento. A veces hay lesiones, cansancio. Entonces, contento, necesitábamos esta victoria. Sabíamos que iba a ser difícil ante un grande como Cerro, y bueno, ahora a prepararnos y encarar de la mejor manera el último partido. Profe, aquí Edians Patiño para Urbana Sports. Felicidades por la victoria, antes que todo. Muy buenas noches para usted, para todos los presentes. Se vio un partido donde para mí Cerro no demostró mucho. Usted, trinidense, pasó por encima, por si podría decirse. ¿Qué sensaciones tiene usted sobre el final del campeonato, sobre todo este torneo de apertura?
y con qué cara van a presentarse para el Clausura 2026. Bueno, buenas noches, muchas gracias. No, yo creo que nosotros sabíamos que a Cerro por ahí no tenés que dejarle que crezca, que se asocien. Creo que conseguimos por gran parte del partido, doblando marca, con muchas presiones. Entonces le incomodamos a Cerro en una cancha también de por ahí que ellos no están acostumbrados, porque hay que ser realistas, es diferente la cancha de Cerro con la cancha de Sudamérica y otras canchas. Entonces sabíamos que teníamos que ejercer mucha presión, ¿verdad? Conseguimos por gran parte del partido. Y bueno, la sensación de alegría ahora, ¿verdad? Necesitábamos ganar el partido, necesitábamos volver a sumar de 3 para entrar nuevamente en esa confianza que por ahí perdimos en estos 3 últimos partidos. Y bueno, la sensación del torneo en sí, yo creo que hubo muchas irregularidades, ¿verdad? Olimpia fue el equipo más regular, por eso fue el campeón anticipado, ¿verdad? Con un gran plantel, con un gran rendimiento de todo, con todas las rotaciones que tuvieron durante el campeonato, donde sacó esa ventaja de regularidad, ¿verdad? Nosotros por ahí, eso es lo que, hablando de trinidense, que tenemos que trabajar en sostener eso, porque si jugamos así el partido, como jugamos hoy, o como jugamos contra Olimpia en Capiatá, o las veces que nos enfrentamos, yo creo que podíamos estar un poquito más arriba, ¿verdad? Por ahí perdimos partidos donde no entramos con la misma concentración, con la misma intensidad, entonces estamos buscando mejorar eso para enfrentar lo que va a ser el Clausura, que siempre es más difícil también. Y bueno, antes de pensar en todo eso, tenemos el último partido que queremos pasar la barrera de 30, que era nuestro primer objetivo. Hoy estamos con 29 y enfrentamos a un gran rival que está pasando por un excelente momento, como es Ameliano, que viene jugando bastante bien, viene casi más de 11 fechas creo que sin conocer la derrota. Y bueno, trabajar y terminar y después, bueno, ver lo que va a ser el Clausura y trabajar en sostener estos grandes partidos de por ahí que tenemos nosotros, pero sostener a lo largo del torneo, que es lo que estamos buscando para verdaderamente poder pelear arriba, porque tenemos buen plantel. Y bueno, vamos a trabajar en eso para que Trinidense, creo que este torneo podía estar un poquito más alto también, pero bueno, los puntos, como le digo, son partido tras partido, día a día, que tenemos que trabajar para llegar más arriba en el torneo Clausura. Muchas gracias al técnico.